Buenas noches. Buenas noches a todos los que están presentes en en esta jornada que estamos iniciando con mucho gozo, con mucha gratitud al Señor en primer lugar por este espacio que se abrió para poder entregar herramientas para el acompañamiento y para la consejería. Así que con mi colega Pamela, ella es dos veces colega, somos dos veces dobles colegas, colegas de profesión y colegas de ministerio. Así que estamos contentas de poder estar acompañándoles también a ustedes en estas jornadas que estamos comenzando hoy día, 16 de agosto, y el Señor, me imagino y tengo la certeza, la esperanza, la confianza que hará algo precioso en todo este tiempo al entregarnos herramientas para acompañar a otros, ¿verdad? Y Mm. también herramientas para nosotros o ustedes que están dispuestos para este aprendizaje que tengo la certeza que será maravilloso para la vida de cada uno de ustedes. Ujú. Entonces, ¿comenzamos, Pamela? ¿Sí? Ujú, sí, Ok. comienza. Entonces, hacemos la presentación. ¿Estoy lista para compartir pantalla, Pastor? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación y queremos que ustedes puedan estar ahí atentos a todo lo que estamos diciendo. Vamos a tener después quizás algún espacio también para conversar. Así que, hermanos queridos, hemos preparado esto con mucho cariño con Pamela y con la certeza y la esperanza que serán herramientas importantes en el desempeño de la labor de cada uno de ustedes en el contexto donde estén. Así que nuestro tema es capacitando para el acompañamiento con orientaciones en consejería. Yo les voy a dar a conocer algunos aspectos importantes eh, y quiero comenzar con esta oración que tiene algunas preguntas y comenzar diciendo, Señor, ¿en qué ayudo? ¿Cómo puedo acompañar en lo que tú estás haciendo? ¿Cómo puedo ser instrumento de tu paz y de tu misericordia en esto que tú has comenzado? Y creo que es una oración tan especial, eh, tan importante, que genera también un espacio especial y en qué podemos ayudar. Que esta sea nuestra oración permanente también ante el Señor. ¿Cómo puedo acompañar en lo que Mm. tú estás haciendo? Porque sin lugar a dudas el Señor está haciendo algo ahí donde tú estás, en tu familia, en tu entorno, en tu comunidad de fe, en tu casa, en fin. ¿Cómo puedo acompañar? Y creo que es tan importante eh, acompañar a otros, darles nuestro apoyo, nuestra cercanía en los momentos difíciles. ¿Cómo puedo ser un instrumento de tu paz y de tu misericordia en esto que tú estás comenzando? Hubo una Mm. visión aquí para generar todo esto y sin lugar a dudas el Señor comenzó algo especial. No sé para dónde nos va a llevar el Señor con esto, pero Dios tiene planes y el Señor tiene planes perfectos para lo que viene y ella lo conoce. Por lo tanto, hoy día es tan importante, queridos hermanos, la preparación que ustedes puedan tener para ser un instrumento en el acompañamiento a otras personas y un instrumento en lo que Dios ha comenzado, Mm. porque seguramente van a llegar personas al lado tuyo, en tu iglesia, en tu familia, en tu vecindario, en fin, que van a necesitar ayuda, están necesitando ayuda porque Dios está haciendo algo. Y obviamente esto se convierte en un brazo evangelístico para todas aquellas personas que están necesitando, están sedientas, sedientas de Cristo. Entonces, dicho esto, quisiera comenzar también diciendo que ustedes recibieron en sus WhatsApp el sílabo que enviamos durante la tarde y vamos a tomar algunos aspectos importantes que están ahí para que podamos desarrollarlos y podamos explayarnos un poquito en esto que es tan importante para
el desarrollo de esta capacitación. En primer lugar, quisiera mencionar que nuestra capacitación tiene objetivos, como mencionó el pastor Jaime hace un momento también, y el objetivo general de esta capacitación es establecer a los creyentes en la fe y acompañarlos en sus procesos y crecimiento espiritual hasta llegar a alcanzar la madurez en Cristo. Qué importante es esto también, establecer en los creyentes, a los creyentes en la fe y acompañar en todos los procesos que un creyente puede tener. Eh, porque todos tenemos procesos distintos, hermanos, somos personas singulares, únicas, por lo tanto, mis procesos son distintos a tus procesos y el crecimiento espiritual, qué importante es también dentro de todo nuestro proceso como hijos de Dios. Mm. Y hay un objetivo importante que es llegar a alcanzar la madurez en Cristo. Y esto también lo vamos logrando en la medida que nosotros vamos reforzando aspectos que son fundamentales dentro de nuestra vida espiritual. Entonces, para alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Por lo tanto, el gran objetivo que nosotros tenemos en esta capacitación es este que acabo de mencionar. Primero, establecer a los creyentes en la fe, que haya un acompañamiento en aquellos procesos que son dentro de nuestro desarrollo también como personas, dentro de nuestro ciclo evolutivo como personas y en nuestro crecimiento espiritual que tiene finalmente este fin, alcanzar la madurez en Cristo. Dentro de todo esto también, hermanos, hemos desarrollado objetivos específicos y nos hemos centrado en tres objetivos específicos importantes. Primero, capacitar desde la orientación a consejeros para que puedan servir en su iglesia local. En este caso, a ustedes que están aquí en esta reunión. Luego, acompañar al consejero a descubrir las pautas con enfoque bíblico que favorezcan la consejería. Es tan importante que esta capacitación tiene un enfoque bíblico, consejería bíblica. A eso nos vamos a referir en tanto estemos durante esta capacitación. Por lo tanto, primero capacitaremos, luego les acompañaremos para que descubran esas pautas con un enfoque bíblico para que la consejería sea favorecida. Y también otro gran objetivo específico es equipar con técnicas o métodos también desde la orientación que permitan complementar el acompañamiento, ¿verdad? Todas estas técnicas, métodos, quizá vamos a mencionar algunas escuelas por ahí, eh, pero esto simplemente va a complementar el acompañamiento, porque la base de todo lo que vamos a hacer durante estos meses será eh, la consejería desde la palabra de Dios. Otro aspecto también importante que quisiera mencionar y que está en el sílabo que les enviamos en la tarde, los temas que vamos a tocar durante estos meses, y aquí los vamos a mencionar rápidamente. En primer lugar, la introducción a la consejería bíblica que estamos haciendo hoy día. Luego vamos a hablar en relación a lo que dice la Biblia respecto a la consejería. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a tener una fundamentación y base también. Estos son temas que vamos a ir abarcando durante todo este tiempo. Vamos a hablar del consejero y la consejería, aconsejando al consejero, por ejemplo, la comunidad y la consejería, cómo tú como consejero puedes ser de influencia en la comunidad donde estés y cómo desde tus herramientas bíblicas puedes también ser un factor importante en el desarrollo de tu comunidad. El ciclo de la consejería, una descripción de cada etapa también es un tema importante que vamos a tocar. Luego vamos a hablar de herramientas básicas para aplicar en la consejería. El tema de la consejería, queridos hermanos, es súper amplio, súper amplio. Entonces nosotras hemos acotado algunos temas que son dentro de la consejería los más importantes dentro de la consejería bíblica también. Por lo tanto, quizás tú dices, hay otros más, sí, pero hemos solamente abarcado algunos y quizás más adelante se pueden tocar otros. También otro tema es proveer herramientas bíblicas al consejero para enfrentar a las personas que
tienen luchas espirituales y otro tipo de situaciones, otro tipo de problemas. Y también vamos a entregar herramientas para la prevención y la resolución de conflictos de manera bíblica. Estos son temas súper importantes también en cuanto a lo que es hacer un trabajo preventivo para evitar que se generen conflictos a corto, mediano o largo plazo. Por lo tanto, queremos entregar también las herramientas para aquello y la resolución, obviamente, desde una manera bíblica. También hemos abarcado los principios básicos sobre la pacificación bíblica y también aconsejar bíblicamente en situaciones de crisis. Y finalmente tomaremos el conflicto como una oportunidad. Vamos a descubrir cuáles son las oportunidades que nos provee un conflicto frente a una situación determinada, ¿verdad? Por lo tanto, estos son algunos de los temas que vamos a tocar durante estas jornadas, queridos hermanos, y deseamos compartirlos con ustedes. Hay otro tema importante también que es muy importante, el tema de las evaluaciones. Y usted dirá, no, esta es la parte difícil, a mí las notas no me gustan. Bueno, todos hemos estudiado o estamos estudiando y somos calificados, pero no vamos a ser de esas profesoras rígidas ni duras, así que ustedes relájense, tranquilos, por favor. Bueno, vamos a tener un tipo de evaluación porque de alguna manera tenemos que evaluar los resultados de lo que estamos entregando antes, durante y después. Entonces, por ejemplo, es súper importante, queridos hermanos, la asistencia de ustedes a las clases. Y hay una nota por asistencia que es, la asistencia como mínimo es un 80%. Un 80%. Y creo que es súper importante que si usted va a faltar, que pueda dar aviso como para hacer una consideración. No vamos a aceptar manzanas ni nada de eso, así que no esté pensando que nos va a mandar las manzanas, las naranjas, ni nada de eso, hermano. Pero por favor avise, si usted va a faltar a clase, avise y obviamente va a haber algún tipo de consideración. También vamos a tener una nota por participación en clases y también una nota por tareas asignadas. Durante las clases vamos a ir asignando tareas, ya sea durante la clase o vamos a mandar tarea para la casa. Hoy día casi los colegios casi ni mandan tarea, pero nosotras sí, somos de las profesoras que vamos a mandar tarea para la casa, como para que usted también pueda internalizar los conceptos y todos los contenidos más bien que vamos a entregar en las clases. Entonces, eso sería por mi parte. Voy a dejar a la hermana Pamela, que ella va a continuar con otro espacio de la clase y después yo voy a volver también. ¿Me ayuda hasta Nadia a poder ir cambiando? Porque no Sí, tengo sí, la sí. posibilidad de... ¿Ya? Vamos Ok. entonces a la lámina siguiente donde dice Introducción a la Consejería Bíblica. Bueno, la palabra consejero como tal no aparece en la Biblia como un oficio. El vocablo se ha usado durante toda la historia de la lengua hebrea y aparece en el Antiguo Testamento unas 80 veces. La siguiente. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia. Por ejemplo, José. José, aún siendo esclavo, tuvo la oportunidad, bueno, ahí dice de aconsejar al rey, pero es aconsejar al faraón, ¿ya? Estaba modificado, pero ahí al descargarlo no se cambió. ¿Cierto? Tuvo la posibilidad, aún siendo esclavo, de aconsejar al rey. Y bueno, ¿qué usó? Usó el don que justamente Dios le había dado, que es la interpretación de los sueños. Y luego de examinar la situación crítica que Egipto se le iba a presentar, recuerden que Faraón, ¿cierto?, tuvo un sueño donde soñó con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, ¿cierto? Y como los consejeros del rey no tuvieron cómo interpretar ese sueño, alguien dijo, ¿cierto? Hay un hombre en la cárcel que interpreta los sueños y el faraón lo envió a buscar y bueno, justamente con este don que el Señor le había dado, ¿cierto? Tuvo la capacidad de poder interpretar el sueño de Faraón y no solo interpretarlo, sino que también le aconsejó, les entregó la solución.
Y por eso dice ahí en Génesis, ¿cierto? 41:37, que el consejo pareció bien a Faraón y a sus siervos. Ese es un muy buen ejemplo, a José como consejero en el Antiguo Testamento. Otro profeta, o más bien un profeta llamado Samuel, ¿cierto? Era un profeta consejero, dice, que algunos profetas, mientras ejercían su ministerio, eran considerados como consejeros reales, dado que su oficio incluía dar instrucciones a los reyes sobre la dirección que Dios les señalaba. Y bueno, por eso está justamente ese ejemplo donde dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces podemos ver que también los profetas podrían haber sido considerados, ¿cierto?, consejeros reales y consejeros también para el pueblo. Pero sin embargo, el personaje siguiente de verdad que creo que grafica muy claramente la necesidad de la iglesia, que si bien es cierto está enmarcado a un pueblo, ¿cierto? El consejo de Jetro, que yo creo que todos conocemos, pero cuando daba lectura en la Biblia, de verdad graficaba, por lo menos podría decir, grafica la realidad y la necesidad, ¿cierto?, de la iglesia de la Florida. Jetro era un personaje bíblico con una historia poco trascendente en comparación a Moisés, ¿cierto? Este libertador del pueblo de Israel. La Biblia muestra que actuó como un buen consejero ante la situación de su yerno, y en este caso era Moisés. Y miren, quiero leerles acá en la versión NTV, Éxodo 18, que si bien es cierto ahí solamente se citan algunas cosas, como dice, no está bien lo que haces, ¿cierto? Así le dice Jetro a Moisés, y luego dice, ahora escúchame y déjame darte un consejo. Pero leamos, yo le invito a que podamos leer toda la porción bíblica que ahí se cita, Éxodo, capítulo 18, desde el versículo 13 voy a leer para contextualizar. Dice, al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflictos. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y le transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, le dice Jetro, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad, honestidad, temerosos de Dios y que odian el soborno. Nombra a los jefes de grupo de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga, para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Qué importante, de verdad, hermanos, es lo que hoy estamos comenzando, esta capacitación, porque si bien hoy tenemos la bendición de tener dos pastores, nuestros pastores nos dan abasto para todo el trabajo de una iglesia como es la iglesia de la Florida, el cuidado de las ovejas, el cuidado, ¿cierto?, de la grey, de la congregación.
es muy difícil que dos pastores realmente puedan solucionar todas las situaciones particulares de cada uno de ellos. Así le pasó a Moisés, él pretendió hacerlo, pero sin embargo se daba cuenta que no era viable, no era sabio y probablemente no lograba conseguir el resultado esperado. Probablemente también el pueblo se impacientaba, probablemente pudo haber dicho, Moisés nos descuida, no nos atiende a tiempo, no nos da buenos consejos, y el pobre ya no podía más, ¿cierto? Con toda la tarea, porque esa era parte del pueblo. Pero qué sabio Jetro, ¿cierto? Este suegro que le recomienda capacitar a otras personas y que él se encargue de lo principal, de compartir la palabra, la ley, ¿cierto? Y los demás atendieran los problemas más sencillos, pero si había un problema de mayor envergadura, ahí ese problema específico llegaba hasta donde Moisés. Y yo creo que justamente es lo que nosotros debemos ser, capacitarnos para apoyar, ¿cierto?, el trabajo del acompañamiento, de la consejería, en aquellas situaciones que son menos complicadas de resolver y aquellas situaciones más complicadas, más complejas, hacérselas llegar a nuestros pastores. Así que por eso les decía que de verdad esta porción bíblica graficaba, por lo menos me voy a enmarcar en la realidad de la iglesia de la Florida y de verdad que es un muy buen consejo a seguir. Así que por eso quedémonos con esta historia desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Este consejo de Jetro. Sin olvidar que la Biblia también habla del mayor consejero, que es Jesús. Jesús es descrito en la profecía en Isaías 9:6 y no aparece ahí en las diapositivas, pero él es considerado como el consejero maravilloso en la versión NBI y también como el consejero admirable o admirable consejero, ¿cierto? Él es nuestro ejemplo a seguir siempre, siempre. Él es sabio y confiable, que son una de las cosas muy importantes dentro de un consejero, la sabiduría y ser una persona confiable. Demostrar su capacidad de conocer a la gente, también de permanecer con ellos, de caminar junto a ellos y de conocer su necesidad. Así que de verdad, aunque ahí todavía solamente se iba revelando, ¿cierto?, al Mesías, sin embargo, ahí ya en la profecía de Isaías habla de Jesús como el gran consejero. Y bueno, vamos a la página siguiente y en el Nuevo Testamento encontramos por medio de Pablo la expresión los unos a los otros. Es muy importante esto porque está muy relacionado con lo que ya veíamos del Antiguo Testamento, de este consejo de Jetro, ¿ya? Pero aquí nos involucra a todos como iglesia. Los autores del libro Mejor son dos que uno citan la expresión alelón, ¿ya? Que es la expresión unos a otros. Según ellos, aparece 47 veces y de manera imperativa, como una ordenanza, ¿ya? Como un mandato, no como una sugerencia, sino que como una ordenanza. En el Nuevo Testamento, en cuya perspectiva el amor se expresa de manera práctica y benéfica para todos e incluye acciones preventivas, curativas y correctivas. Saben que en relación a eso y reforzando lo que estos autores dicen, porque ellos dicen 47, pero hay otros autores que dicen que son 59, ¿ya? 59 los unos a los otros. Y yo aquí los tengo, los imprimí. Pero se repiten algunos temas y dentro de los temas más recurrentes dice que se amen los unos a los otros, que no nos juzguemos los unos a los otros, que nos aceptemos los unos a los otros, que nos amonestemos, que esperemos los unos de los otros, que tengamos el mismo cuidado los unos por los otros, sírvanse por amor los unos a los otros, el servicio, el honrarnos los unos a los otros, lleven las cargas los unos de los otros, sopórtense, pero en este soportarse no habla de aguantarse, sino de soportar el peso de la aflicción del otro. Habla en ese contexto, ¿ya? De soportar. Perdonarse los unos a los otros, someterse los unos a los otros, enséñense los unos a los otros, aliéntense los unos a los otros, edifíquense
los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, confiesen sus pecados los unos a los otros, oren los unos por los otros y sean hospitalarios los unos por los otros. Y así hay 59 los unos a los otros. Entonces vamos ahí a la página siguiente, donde dice que la consejería entonces, y por lo tanto, estaría enmarcado dentro del cuidado de los unos hacia los otros. Esto es lo que la palabra requiere de todos los creyentes de acuerdo a los dones que cada uno del Señor le ha dado, estas capacidades que el Señor nos ha entregado. Y otra cosa importante que no podemos olvidar y que también ya lo venía, ¿cierto?, desarrollando Eclesiastés, ahí en el libro de Eclesiastés, ¿cierto?, en esa cita bíblica de Eclesiastés 4:9, donde dice, dos son mejor que uno. Qué importante eso, dos son mejor que uno, porque si uno cayere, el otro lo levanta, ¿cierto? Así que qué importante eso también de que venía ya desarrollándose en Eclesiastés, que dos son mejor que uno. Y entonces, hermanos, eso sería el fundamento bíblico que nosotros tendríamos, ¿cierto?, para ir a desarrollar esta capacitación en consejería, este consejo de Jetro principalmente, y el tema de los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Nadia, te dejo aquí. Sí, gracias Pamela. Eh, Qué importante es que podamos, eh, frente a Qué importante es que podamos tomar también el respaldo bíblico para todo aquello que nosotros estamos entregando en este momento. Estamos entregando esta capacitación con bases bíblicas y una consejería bíblica. Por lo tanto, todo lo que ustedes van a recibir, queridos hermanos, es en base a la palabra de Dios. Vamos a hacer un ejercicio práctico en este momento y me gustaría saber del grupo que está aquí, quiénes de ustedes no están en el WhatsApp del curso, porque vamos a mandar una información en este momento al WhatsApp del curso y quisiera que el pastor Jaime nos pueda dar una ayudita, por favor, pastor, si hay hermanas que quizás no estén, como para enviar, porque a continuación voy a enviar una información. Yo puedo mandar a la hermana Jacqueline porque tengo su número, pero no sé qué Patricia es la que está de Reñaca, si es la hermana Patricia Núñez, que también tengo su... No, ¿es otra hermana Patricia? Es de la iglesia. Ah, de tu iglesia. Entonces, Sí, a la la hermana... única que de aquí no es de la iglesia es la hermana Jacqueline. Ah, entonces yo se lo envío Que, porque yo lo tengo aquí, tengo su contacto también. Sí, Entonces voy a enviar... y la voy a agregar acá al grupo, ¿ya? Ah, entonces agréguela a usted, ¿Ya? pastor, y En yo eso estoy. envío la Sí. información. Perfecto. Entonces, hermano, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos algunas preguntas que vamos a trabajar en este momento y lo vamos a hacer en grupo. Entonces, yo les voy a enviar las preguntas, lo vamos a leer primero y después les vamos a enviar las preguntas a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp, para que ustedes también las puedan tener. Y vamos a hacer práctico esto, ¿verdad? Y no busquen el libro, no busquen en nada en este momento. Es lo que no empiecen a buscar en el Google qué dice la respuesta, no. Lo que usted considera que puede ser, ahí lo trata con su grupo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué entiende usted por consejería? No anoten nada en su cuaderno ni nada, porque se las vamos a enviar inmediatamente. Luego dice, ¿por qué integrarían este equipo de consejería? A eso se refiere. Luego, la número 3, ¿a quién cree usted que debemos aconsejar? Pregunta número 4, o más bien, eso no es pregunta, identifique alguna área específica de consejería con la cual se sentiría mayormente preparado para aconsejar, por ejemplo, matrimonio, mujeres, hombres, adolescentes, mujeres viudas, viudos, etcétera, que puede involucrar este aspecto. Y el número 5, ¿cuál cree usted es el tiempo necesario de un acompañamiento? Entonces, a continuación, hermanos, les voy a enviar esta misma pregunta para que ustedes las puedan trabajar. Perdón, perdón. Ahora sí. Ahí va. Exacto.
porque no nos vamos a poder recordar las 5 preguntas, Sí, entonces por eso nadie se la está enviando ahí al WhatsApp sí. para que cuando vayamos a la sala ahora, ustedes la puedan tener a mano. Sí, vamos a dividirnos entonces en grupos. El pastor Jaime nos va a ayudar para este espacio y ustedes van a tener 15 minutos, hermanos, para responder todas estas preguntas. Y al regreso vamos a trabajar un ratito sobre esto y como son 5 grupos, va a haber una pregunta por cada grupo para contestar. Lo importante es que ustedes puedan en 15 minutos poder responder todas las preguntas. No obstante lo anterior, al regresar solamente tu grupo va a trabajar en una pregunta, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y vamos a trabajar sobre eso. Así que, Pastor Jaime, estamos Ya, listos. hermana Nadia, Ahora, de acuerdo a la asistencia, sin contarlas a Ujú. ustedes dos, en este minuto habrían 13 estudiantes. 13. Y si Ajá, divido por 5, eso da 2,6. Dan, hay Entonces, unos de 2, por ejemplo, Marcelo está junto con Natalie. Esa claro, pantalla vale por 2. claro, en este caso serían 12. En este caso serían 12 los presentes, si consideramos eso, y si esos 12 los divido por 5, da 2,4. ujú. Yo estoy con Liz Mary. Está con Lynn Mary. Sí, Entonces, sí. Y entonces si no hacemos alcanza. grupos de a 4, o sea, hacemos 3 También, grupos de a 4 y nos Y, repetimos, Ma- nos damos la y vuelta después sí, sí, en sí, la sí puede ser. respuesta. Sí, 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 sí. Marcia está con Alex también. no, está sola, dice. Hagamos ¿Ah, está grupos de sola? Va. 3 Ya, grupos de Sola. 4. ya. Entonces hacemos 4 grupos. ¿4 Ya, grupos? ok, sí, perfecto, Pastor. ¿Ya? No alcanza, Y no sé. nosotros nos quedamos en la sala principal Claro, Nosotras nos mientras quedamos trabajan. ya, castigadas. ya. Entonces vamos a ver aquí cómo nos resulta. Estamos creando 4 15 grupos. minutos, Pastor. Ya, Sí, 15 minutos, 20:45 hasta las 21 horas, 9 de la noche. Ok. ¿Les aparece el mensaje en pantalla? Ya, para que acepten, únanse. Y yo también me voy a unir. ¿A cuál me uno aquí? A ver, estoy buscando dónde unirme. Ya, ahí está. Marcela, Natalie, Cristiana, Patricia, Marcia, Ezequiel, Claudia. Bien. Sí, el pastor es Hola, visita. ¿ya? ¿Lo tienen todo listo ya? Sí, Sí. vamos terminando. No haya a qué grupo entrar. Ah, ok. Me vine al mejor grupo, dije. Sí, eso dije yo. Yo creo. No, tiene las de ganar. Y justo el que Ya, se va a grabar, me decía. sí, Sí. se está grabando. Ya, Bueno, ¿quién hermanos, va? para dar ¿Qué es lo que hay inicio que hacer? rapidito, porque son 15 minutos, para Sí, tratar de responder lo más que podamos. La primera Pero, pregunta es, ¿ah? ¿cuál era la primera pregunta? No la alcancé a está escribir. en el WhatsApp, hermana Mónica. En el Sí, WhatsApp. Ya. Espera, Abra espera su que estoy WhatsApp de sí. acompañamiento en el grupo. Ya. Ahora Ahí está el sí. archivo. Ya, Perfecto. ya, La vamos. primera pregunta es, ¿qué entiende usted por consejería? Con nuestras propias palabras. ¿Qué podemos ir escribiendo? Ah, Ya. ¿Eli, tú vas a escribir? ¿A tomar nota? sí, sí, Ya, sí. perfecto. Ya, Maravilloso. ya. Va a ser la vocera entonces después. Sí, estamos listos. Ya, Ah, ya, Muy Marcelo, la uno. buena. De Ya, Marcelo, la tesorera a uno. secretaria. Ya. entonces vamos definiendo la Yo creo pregunta que uno. Es. justamente lo que, ¿cómo se llama el curso?
ya es un tipo de acompañamiento, eh, eh, acompañar en cierto punto, en cierto sentido, a una persona o a un grupo que necesita guía, que necesita apoyo, que necesita dirección, Orientación también. orientación. Mm. Entonces, como esos Soporte, sinónimos. Mm. Claro, un soporte, un orientar a soporte, alguien. ¿cierto? Mm. Es brindar soporte tal vez emocional, que es Mm. lo que más necesitan generalmente las personas, en general. Emocional, pero depende de lo que necesiten, porque no solamente, bueno, en la iglesia, también en otro lugar podemos también tener otro acompañamiento. Claro, Sería un porque los temas son acompañamiento. bastante... ¿Sí, Aquí, Marcelo? No, claro que en ese caso el consejero tiene que manejar o sea, una variada gama de temas, situaciones, eh, claro, por el tipo porque cada persona es distinta, cada persona a lo mejor necesita un apoyo distinto, entonces tiene que tener también flexibilidad en la consejería, tiene que sí o sí ser flexible, como decía por ahí, ser amplia, O sea, sí. un acompañamiento integral. claro. Ujú. ¿Mm? Claro, yo creo que también hay que ver qué tipo de acompañamiento. Si puede ser, por ejemplo, en el caso de la iglesia, a una persona que se convirtió hace poco. Pero ¿sabes lo que veo? Que a veces en la consejería o acompañamiento, a veces tú entras a otros temas que no son espirituales y que la persona también necesita poder aprender, asimilar. A veces hasta son cuestiones domésticas. Correcto. Eso es lo que estoy tratando de decir. Claro, por Porque lo no general, solamente siempre es espiritual. claro, suele suceder cuando son personas ya más de tiempo ya más estable en la iglesia, hermanos más antiguos, más maduros, podríamos decirlo de alguna forma. Cuando acude a veces un consejero, justamente son, como bien dice el pastor, para temas quizá un poco más domésticos y más de la vida cotidiana, que a veces no saben cómo para, como se dice por ahí, para qué camino seguir, Está para dónde descubierto. ir, se sienten medios ahí un poco a lo mejor no saber el camino. Entonces ahí a veces son cosas más domésticas donde uno tiene que escuchar en base a la experiencia claramente y ahí uno puede ir dando ese acompañamiento. Pero también creo yo que el Claro, consejero es el que acompaña, pero no es el que le dice a la otra persona lo que tiene que hacer, sino que acompaña para que la otra persona pueda darse cuenta cuál es el mejor camino, creo yo. Uno puede dar las directrices, orientar, acompañar, pero también veo que el consejero no claro, es quien dice lo que tiene que hacer la otra persona. claro. Es como Como un orientador. asesorarlo, Claro. asesorar, ¿cierto? En situaciones que se pueda encontrar la persona. Ujú. En, en qué problema, alguna situación conflictiva de hogar, con hijos, con matrimonio. O sea, como uno dice, no sé, como dice Natalie, nos podemos encontrar con alguna persona un problema matrimonial. Ujú. Entonces también tenemos que igual prepararnos, así también como vamos a recibir las herramientas para también indicar hasta ahí. Claro. Pero más, Por eso que yo creo que va un poco relacionado con las preguntas que van más adelante, porque más adelante pregunta ¿en qué área usted se siente Claro, como exacto. preparado para Más, aconsejar? sí. Vamos avanzando, vamos avanzando. Claro. ¿Ya? Ujú. Ya. Dice la cosa, ¿por qué Entonces, integrarían este equipo? ajá. ¿Por qué? Porque el pastor nos invitó. Ah, eso, sí, nos partamos por ahí, llegó un audio, nos porque nos llegó un llegó un audio audio, Claro, con y música. nos nos llegó Con un audio compromete. para música que de fondo para integráramos. que nos tocara. Claro, eso, le gustó la música, ¿cierto? Sí. Eso nos convenció. Ya, ¿por Pero qué también integrarían porque este uno equipo? quiere, Sí, por lo menos yo acepté porque en realidad quiero estar como un poco más preparada para poder ser una buena consejera, también recibir las herramientas, lo que uno necesita para poder hacerlo cada vez mejor, Mm. a mi parecer, Sí, para también, preparar. también claramente, como bien dice la Mana, para uno poder capacitarse y todo, yo creo que es importante, y también porque uno quiere y ve la necesidad también de su iglesia local,
y tratar de apoyar. Yo creo que eso también es súper importante. Uno ve que están llegando más hermanos, hay miembros nuevos, entonces de repente hace falta. Entonces yo creo que una es justamente para poder capacitarnos mayormente, nosotros que somos consejeros en la GEA, pero también para apoyar a la iglesia local. Mm, mm, Sí, yo creo que principalmente eso. La verdad que, bueno, hemos visitado distintas iglesias con Natalie, cuando hemos tenido que salir con la GEA, cosas así. Y hay otras iglesias donde tienen bien armados grupos de consejeros, consejeros de matrimonio, consejeros de jóvenes. Y acá en la iglesia se ve que hay una falencia en cuanto a ese tema. Si bien hay hermanos que son muy buenos para visitar, que les gusta mucho el estar sabiendo, llamando a otro hermano, pero en claro. sí, así como un equipo de consejeros, no hay algo armado, entonces se ve esa necesidad y el Señor nos ha usado con Natalie en cuanto también a ese tema y nos sentimos partícipes de esto. Claro. Sí. Sí, yo creo que también sumaría a que lo que estamos acá en todo este curso, de alguna manera hay ciertas cualidades personales, ¿ya? Que de alguna manera son esas ventajas que nos van a permitir capacitarnos para desarrollarnos como consejeros. Yo le agregaría a lo que ustedes dijeron, cualidades personales que cada uno tiene. Claro, claro, porque de alguna forma algún granito de arena hay, o sea, algo Claro, en bruto hay que se puede claro. Compartir, se pulir, Sí, puede que se dar, puede se puede pulir. desarrollar, hay se algo, puede hay una una Hay que materia. pulir. potenciar un Claro, poco más esa área Exactamente. en ese aspecto. Gracias al Señor, por supuesto. Por supuesto, si nada es nuestro, pastor, Ya, nada, nada. vamos a la 3, vamos a la 3. ¿a quién cree usted que debemos aconsejar? ¿Quién? Uy, en ¿Quién? todos los ministerios se necesita. A todo el que A todo necesite, el que po, a todo el A que necesite, todo el que necesite. A uno necesite, mismo, efectivamente. claro, claro. a uno mismo. De hecho había un punto ahí en el ¿Mm? temario a tratar, donde Sí. un punto decía aconsejando al consejero. Mm, Ahí en los puntos. Entonces, en sí. realidad, para todos, para los que necesiten y para los que no necesiten, con mayor razón. Pero también siento que hay algo clave, que si bien podemos aconsejar a todos los que necesiten, pero también a todos a quienes quieran que sean aconsejados. También tiene que Muy haber bien dicho. Sí, sí. una disposición de parte de la otra persona. Porque no puedes obligar, Claro, no se puede obligar. que Exactamente. desee, El que que lo busca. necesite, que busque, lo pida. Claro. Claro. ¿No? Y por otro lado, no sé cómo decirlo, que a veces hay situaciones que exceden o sobrepasan las capacidades de un consejero. Y Mm, ahí estoy pensando en que va a ser necesario derivar. Sí, Entonces, ¿a po. quién cree usted que debemos aconsejar? A quién o con quien uno tenga herramientas como para aconsejar. Claro, Mm. eso es importante, pastor, porque hay situaciones que no están quizás a nuestro alcance Claro. como hermanos en Cristo, o situaciones que quizás no podemos manejar por una u otra razón, quizás falta de experiencia, o porque no es conveniente que manejemos nosotros esa orientación o ese apoyo, y inmediatamente tenemos que buscar la forma de derivar al hermano o a los hermanos a quien corresponde. Sí, sí. Sí, porque aquí está dos cosas. Uno, el tema del género. ¿A quién cree usted que debemos aconsejar? Debemos aconsejar Claro, hombres, principalmente hombres, ¿ya? Y las claro, mujeres, y si nos toca una mujer, mujeres. mejor derivarla con una dama. Y por otro lado, ¿quién debemos aconsejar? Porque hay situaciones que, por claro. ejemplo, pueden haber traumas muy fuertes. Entonces, hay que a veces Mm. ser sincero y decir, no, esto yo Correcto. no lo puedo, yo no, Eso no. es importante, Mm, no en estos momentos no puedo, pero claro, podemos derivarle a un hermano, una hermana o al pastor. En ese aspecto, como dice usted, sinceridad para sí, reconocer. sí, sí. Y el poder tener claridad también de a quién a lo mejor entregarle ese tema, esa consejería, porque hay muchos, sobre todo personas nuevas en el Evangelio, que de repente vienen con muchas preguntas y empiezan a buscar consejo, ayuda o que se les aclare y empiezan a preguntarle a muchas personas.
incluso gente de otra iglesia, y empieza, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué opinión te merece esto? Y después salen con la misma, oye, entonces como que empiezan a picotear acá, a picotear allá, y Ah, al claro, final sí. se va perdiendo un poquito el tema. Entonces, tener claridad también o decirle, mira, en realidad anda y conversa con el pastor porque él es el más apropiado como para tratar este tema, o Claro, Mm. tal hermano. Sí, claro, sí. claro. Y sabes que lo otro que pensaba, hermano, ¿a quién cree usted que debemos aconsejar? A quien uno no pierda la objetividad. Por ejemplo, Claro. aquí yo no aconsejaría a algún familiar. Por No. eso, Entonces, esos claro, son los casos que tienen que ser derivados. mejor derivar que otro Sí, intervenga. porque Claro, la familia, aconsejando a la familia, a veces no es escuchado. No No, son, no no se son pierde. valorados, no son Sí, valorados esos consejos. los consejos, O claro. exacto, sí, o exactamente. por lo menos una persona soltera que no tenga experiencia de matrimonio aconsejando un matrimonio, tampoco también es extraño. Se ve difícil. Sí. Entonces, Claro. Ya, ya, vamos con la 4. ok. Quedan un minuto. ¿Cuál es la Ajá. última? No, nos Dice, faltan El dos. área específica en la que usted se siente más, ah, más mayormente preparado. preparado. Exacto. ¿Qué áreas? ¿Qué área usted se siente mayormente preparado? Aconsejar aquí, matrimonio, mujeres, hombres, jóvenes, niños, no sé. Matrimonios jóvenes. O sea, yo creo que primero partamos por el género, o sea, yo creo que yo soy más obvio que una mujer más que a un Mm, hombre, porque hay cosas del mm, hombre que yo no voy a manejar, entonces partiendo por el género, claro, que sea el mismo sexo. sí, Claro. Una, si son menores, por ejemplo, si son niños, ahí yo, en mi caso, por ejemplo, podría ser los niños, niños. por mi preparación profesional, qué sé yo, con los jóvenes que hemos estado trabajando y Claro. eso. No sé tú, Marcelo. Y Sí, mujeres, ¿no? bueno, Ah, Matrimonios también, matrimonios, por ejemplo, también yo en ese aspecto también he tenido poca experiencia, he vivido, he estado como consejera de matrimonios también, eso Sí. por mi parte también podría hacerlo Mm. Y el Mm. hermano Marcelo iba a por la decir algo. experiencia. ¿Y Marcelo? no, igual, ¿También? hombres, Mm, también a lo mejor matrimonios más jóvenes o que están recién empezando, hombres de mediana edad, eh, en realidad ese es como puede ser. sí. Claro, porque se va fortaleciendo el área donde uno está trabajando. Por ejemplo, yo con Claro, mujeres, uno va mm, fortaleciendo esas áreas, ustedes con los jóvenes claro. también, mm. Lo que pasa es que y acá así también. ¿Mm? igual estamos considerando solamente a lo mejor un grupo etario, pero a lo mejor hay mucho, a lo mejor pueden haber temas en los que uno se sienta como También, sí, más cómodo más también. cómodo, sí. Claro. Mm. Ah, claro, lo que el hermano Marcelo quiere decir es que, por ejemplo, puede darse el caso en el que usted dice que tiene fortaleza, por ejemplo, en los jóvenes, pero a lo mejor hay un tema en que usted a lo mejor no lo puede manejar y aún siendo joven no le puede prestar Sí, la sí, orientación. en el sentido, por ejemplo, temas, no sé, pues hay temas que a lo mejor uno puede decir, oye, ¿sabes que en realidad, si me vienen a preguntar de temas de a lo mejor cómo ser un buen mayordomo o tener mayordomía en cuanto al tema de gastos, dinero, a lo Mm, mejor yo no voy a ser un buen consejero, o a lo mejor en temas de temas, no sé, de ayuda psicológica, yo se lo voy a derivar a Natalie, no sé, a lo mejor pueden Mm, también por distintos Por temas, temas que claro. uno por también puede temas. manejar más. Mm, Sí, mm. sí, porque la pregunta Claro. 4 más bien apunta a eso, área, aunque pusieron como entre paréntesis matrimonio, mujer, hombre, pero dice identifica algún área específica. Claro, Y ahí porque, entrarían los temas. por ejemplo, una de mis áreas fuertes es la educación. Mm, Entonces, que me ha Mm, tocado de repente, no sé, por algún caso de algún niño en la escuela dominical, algún sí, tema de los papás con los niños, el área, por ejemplo, educativa, de crianza, por ejemplo, son Claro, áreas que yo me claro, manejo más. todo lo claro, que Entonces, abarca. que tiene más claro, experiencia. Mm, claro, justamente. Pero, por ejemplo, no sé, pueden a lo mejor nosotros, no sé, pues nos ha tocado de repente casos así súper delicados, por ejemplo, el tema de la pornografía, por mm, ejemplo. Es un tema que uno tiene que manejar a cabalidad, claro, entonces, claro, por ejemplo, no es tanto mi fuerte.
Entonces, por eso que a lo mejor también va lo que decía Marcelo, más que el rango etario, es Sí, como también exactamente. en qué tema nosotros Tema. nos sentimos más Mm, capacitados. sí. Mm, O sea, las dos cosas, el rango etario también Claro, entraría, claro. pero también sí, los temas. Sí, Mm. sí. O sea, un área específica, obviamente por ser cristiano, sería el área espiritual. Tendríamos que Sí. saber aconsejar a un nuevo creyente, los Mm. aspectos básicos de la fe, por ejemplo. Claro. Mm, Ya, vamos a las 5. claro. ¿Cuál cree ¿Cuál cree usted que es usted? el tiempo necesario para un acompañamiento? ¿Cuál Eso va a cree? depender de cada situación. Sí. Sí, exactamente. sí, Yo creo que también hay que usar un poco el criterio de que la persona no se sienta que uno la dejó abandonada a mitad de camino, que ella sienta que se cerró un ciclo y un proceso, claro, claro. y tampoco abusar de ese tiempo y que estemos pegados con la persona por Mucho años. tiempo. Claro, Claro, que se vuelva claro. dependiente, en este De caso, del Justamente, uno, consejero. Claro, claro. claro, exactamente. Entonces Sí, hay tener mucha claridad mm, respecto a eso, pero yo creo que una de las falencias, más que se queden pegados, una de las cosas que suele más pasar, el hecho de que a veces como que uno lo deja a media por el tema de los tiempos y todo, y como que a veces la persona puede sentir que esto no tuvo como un cierre. mm, Entonces, yo he tratado al menos con los chicos, con los jóvenes que hemos tenido que hacer algún tipo de consejería, acompañarlos hasta cuando ya cerramos como el ciclo, claro, como que hacemos algo que se haga un cierre, para como que el proceso se claro. cerró de alguna forma. sí, sí, Y yo creo que también al asumir también hay que ser responsable en ese sentido, como dice Natalie, de no dejar a medias, Mm. que tiene que haber un tiempo y terminar bien digamos, claro. el acompañamiento, al Yo, acompañamiento. yo creo que ese tiempo está en función de la situación, Sí. ¿ya? Porque hay situaciones y situaciones. Mm. Lo va a dar la situación que está pasando la persona. Justamente. Por ejemplo, que puede ser una situación de matrimonial, ya que están en conflicto una pareja, ya eso no, que el tiempo no va a ser suficiente una sesión, va a ser Mm. necesario cada 2 semanas, por ejemplo me pasa a mí, estoy con una consejería de una pareja y nos estamos reuniendo a cada 2 semanas, y de acuerdo a la situación, entonces vamos resolviendo una parte, ya, y luego avanzamos a otra parte, y así, así, por lo Claro, tanto va a depender de la situación, porque puede venir alguien con una pregunta y esa pregunta se resuelve en una charla, en una sesión. Listo, ¿te quedó claro? Ya listo. Entonces ya no hay necesidad más de reunirse o tal vez una vez más, mira cómo te fue con lo que conversamos, pero va a depender claro. de la situación. Mientras más compleja, ahí creo Más que tiempo. más En los tiempo. tiempos, Sí, exactamente. Sí, tiempo. Mm, ¿Ya? Y lo otro también que yo agregaría, no sé si están de acuerdo con el tema de cuando son temas un poco más delicados y que uno se demora más tiempo, es después hacer un seguimiento. Es para pasar un tiempo y uno preguntarle a la persona cómo va, ha vivido Claro, después de que ya se cerró este proceso, cómo lo ha ido viviendo. Sí, yo creo que también hacer de repente un seguimiento, eso igual ayuda un poco. sí, exactamente, cada exactamente. cierto tiempo. Ujú. Ya, estamos, me dicen que se acabó el tiempo. Así que Ya. voy a ir cerrando. ¿Sí? ¿Estamos bien, Elis? Sí, sí, ¿Nuestra secretaria? Sí, 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 Ujú. sí. sí. Ya. Voy Resulta, a. hermano, que se me acabó la tinta Ah. y no les había dicho. ¿Cómo estuvo esa conversación? ¿Buena? ¿Se hizo corto el tiempo, no? No, aquí arreglamos el mundo al tiro. Sí, en 15 Aprovechamos. minutos. Lo dejamos listo el mundo. En 15 minutos solucionaron
Solucionaron todos los problemas. Ahí vienen llegando el resto. Oye, me quitaron la inspiración. Algunos quedaron con la ¿Le palabra ahí. faltó tiempo? Oye, eso pasa con los grupos, uno está hablando y se corta. Nos cortaron la Chuta. inspiración. Bueno, acá desarrollamos la idea. Nadia, tú no dijiste nada, ¿cierto? Porque yo también fui parte de un grupo, pero me quedé. Pero no, me obligaron, me pusieron así la conversación. No, pero No, Nadia. ellos contestaron todas las preguntas. Ah, qué bueno, qué Sí, bueno. somos autónomos, no, Sí. nada de sin problema con la profe. ¿Cuántos grupos entonces habían? ¿4? Sí, 4. Ya, ¿y saben cuál era cada grupo, el número de su grupo? ¿Sabía ustedes saben cuál No. es el número de su Yo era el grupo? 3, El yo 3. estaba en el 3. Yo estaba en el Ya. 4. Sí. 2. Ya, Sí, yo me el veo 1 era el chiquitita de la ahí. hermana Ruth. ¿Y cuál ¿Por qué era me veo el...? chica? ¿Me veo yo? Sí, se Sí, ve sí se ve. enterita. Es que me veo Pastor, usted chiquitita. dice que estábamos en el 4 Bájale, y Marcelo bájale dice que el- estábamos en el 3. ¿No? Están Bájale, siendo no lo 4. apagues, bájale. ¿Y Marcelo está. Marcelo dice 3 o 4? Ahí no. 4. 4. 4. Ah, ok. ¿Y cuál es el Nosotros grupo 2? ¿Quién era el 2? Ustedes. está. Estábamos, 4 y el 3. seríamos ¿Dónde estaba nosotros. Nadia? Yo, No, ustedes eran el Sí, 1. Ah, sí, el mío Ya, el 3, ya. el mío el 3. el Ahí 3, está. sí. Ya. Empecemos con la primera, ¿les parece? Sí, grupo 1, que era el grupo de la hermana Ruth, Jacqueline y Mabel. La Mabel, Dice, ¿qué era la entienden secretaria. ustedes por consejería? Tu micrófono, Mabel. Mabel. Se me olvida activarlo, ahí sí. Dijimos que era apoyar a una persona en momentos difíciles, acompañarla, en momentos de necesidad, momentos dolorosos, difíciles, en que necesita estar con alguien, necesita un consejo, un acompañamiento. Ya. ¿Algún otro grupo puso algo distinto? Elis. Sí, concluimos que es la persona capacitada para ofrecer acompañamiento físico, espiritual, prestando apoyo emocional, con la intención de dar el mejor consejo que permita la resolución de una situación o una dificultad. Ya. Pero igual la palabra es acompañar. O sea, como sinónimo de consejería, acompañar. ¿Qué Ah, ya. puso el otro Acompañar, grupo apoyar en el de proceso. José? Sí, bueno, nosotros llegamos a la definición siguiente. Entendemos como la forma de acompañar, guiar, orientar, ayudar a una persona a salir de un problema, conflicto o situación que le parece compleja. Muy bien. Súper. Muy bien, muy bien. Vamos con la segunda de Nadia. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿por qué integrarían este equipo? Nos referimos a este equipo de consejeros. El grupo 2. Ok, nosotros escribimos lo siguiente. Porque consideramos que es una forma de poder capacitarnos y tener las herramientas para compartir el amor de Dios a otros, así como también poder ayudar en el liderazgo de la iglesia para aligerar sus cargas. Eso. Aligerar, sí, creo que eso es súper importante lo que dice José, que era uno de los aspectos que mencionó Pamela hace un ratito en cuanto a la ayuda dentro del contexto iglesia de la Florida, ¿verdad? Que es necesario este grupo de personas capacitadas para el acompañamiento. ¿Alguien más quiere mencionar algo de la pregunta número 2? ¿Por qué integrarían este equipo? ¿Elis? Sí. Para complementar lo que dice mi hermano José, a pesar de que tenemos la misma idea, prepararnos para ser instrumentos útiles dentro de la iglesia, estar capacitados como liderazgo, para estar dispuestos en poder tener herramientas para para el manejo de situaciones, agregar o desarrollar cualidades que apoyen a complementar nuestro servicio o nuestro ministerio. Ujú. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que hay una palabra también súper importante, ayudar a complementar el servicio o ministerio de cada uno dentro del cuerpo de Cristo. Muy bien, Pamela. Vamos con la 3. Dice, ¿a quién cree usted que debemos aconsejar? El grupo 3. Ya.
Bueno, en la pregunta 3 lo que pusimos, en resumen, era prácticamente, era a quien me lo pida o quien necesite. Eso englobamos como a quien debemos dar, en este caso, a quien debemos aconsejar. Sería eso en pocas palabras, para Ya, no decir mucho. ya, súper, súper bien. ¿Quién tiene algo más, algo distinto? Eh, Elis y el pastor. eh, Ya, de ahí, Elis. Sí, lo que pasa es que tengo que hacer saber lo que piensa mi gente. Tengo que hacerles llegar. No, tocamos un punto importante que coincidimos Ujú, con el grupo de nuestro hermano José Benito. Primero que todos en la vida, en algún momento necesitamos un consejo, ujú, pero el buen consejo es recibido solo por aquellas personas que se dispongan a recibirlo, porque hay personas en situaciones en que están cerradas a recibir consejos, lamentablemente. Y por supuesto que mencionamos que hay casos excepcionales que necesitan ser derivados quizás a personas más expertas o a nuestros pastores, o quizás va a depender también por la parte del género que habíamos conversado mucho, porque no es ujú, conveniente quizás que una doncella está aconsejando a un varón, o un ujú, varón a una doncella, o quizás una mujer soltera a un hombre casado, entre otras cosas. ujú. Entonces, hay casos excepcionales que ameritan ser derivados y considerar estos aspectos. Gracias, Elis. Pastor. Sí, también pensamos en la objetividad, que sería mejor aconsejar a una persona con quien uno no tenga lazos consanguíneos para no perder la objetividad. Ujú, muy bien. Natalie parece que había levantado la mano. No, hermana Pame, es que ¿No? estábamos haciéndole barra a la hermana Elis, que ahora no, ella no está Eso representando. era. Correcto, correcto. por acá ¿Alguien más? nosotros, José. sí, nosotros. Sí, nosotros hemos hecho a todo aquel que lo requiera, sea cristiano o no, ya que esta es Ujú, una forma de evangelismo relacional, ya, ¿no? muy bien. Mire, yo anoté aquí algunos. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿A quién cree usted que debemos aconsejar? ¿Ya? Uno dijeron quién me lo pida o necesite. Oye, yo lo encontré muy buena respuesta. Después dice quienes quieren recibir el consejo. También me pareció muy buena respuesta. Aconsejar a quienes no tienen lazos consanguíneos, también. Y a cristianos o no cristianos, ¿cierto? En el tema de la consejería es muy importante eh, que uno sea muy prudente, porque a veces uno pretende dar un consejo donde nadie se lo ha pedido, especialmente en el contexto que hoy estamos viviendo. O sea, nadie quiere recibir un consejo si no se lo han pedido, o prácticamente te van a decir, bueno, yo no te he pedido ningún consejo. Así que de verdad eso es muy importante. Ahora, también es algo muy relevante considerar que si bien es cierto, yo puedo dar un consejo, eh, la otra persona no tiene la obligación de seguir tu consejo, ¿ya? Eso también es importante. Yo me puedo molestar por eso, pero sin embargo es la otra persona la que toma la decisión de seguir o no seguir tu consejo. Y eso es tan importante, y ¿saben por qué me quiero detener aquí? Porque si ustedes dan un consejo y ese consejo es un mal consejo, o sea, de verdad no obtienen los resultados esperados, de alguna manera tú eres responsable. Pero sin embargo, si tú das un consejo y es la persona la que decide tomarlo o no, la responsabilidad ya no cae en el consejero, sino en el aconsejado. Y eso hay que también tener mucho cuidado. O sea, quién toma la última decisión porque va a ser responsable de su decisión es el aconsejado y no el consejero. ¿Ya? Eso es muy importante. Y bueno, sí es importante no aconsejar a alguien consanguíneo, eso también es relevante. Pastor, Sí, eso que tú estás diciendo, hermana Pamela, me hace un pastor. poco de ruido en el sentido de que alguna vez escuché
cuidado con dar consejos, lo cual es muy fácil para todos darlos. Cuidado con dar consejos porque uno puede dar un consejo a la persona, sigue ese consejo y por algún motivo le va mal con el consejo que siguió y que escuchó de uno, le va mal, después se devuelve, oiga, seguí el consejo que me dio y mire lo que pasó. Y nos responsabiliza por, usted tuvo la culpa porque usted me dio ese consejo. Entonces, por ahí escuché alguna vez, y tal vez lo vamos a trabajar en las clases, que más que dar un consejo, aunque sea difícil, parece que la línea estuviese más por dar orientaciones, guiar a la persona para que al final uno le diga, ¿qué crees tú que tienes que hacer luego de lo que hemos conversado? Y la persona, yo creo que después de todo esto, tengo que conversar con mi hijo, por ejemplo. Eso es lo que me suena respecto de los consejos. Gracias. Claro. Y bueno, el otro, por eso también es importante dar consejos bíblicos, o sea, la palabra, ya no eres tú, sino que la palabra. La Claro que palabra sí. dice, ¿me entiendes? El consejo de la palabra es esta. Entonces, por eso también, obviamente, esta consejería que él quiere darle ese enfoque bíblico, y no tan humanista, sino que bíblico, pero sí también considerando cosas y pautas que nosotros creemos que son importantes y ayudan, aportan, ¿cierto?, a este acompañamiento. Y por último, antes de ir a la pregunta número 4, otra cosa creo que importante también es ver quién lo está necesitando, que hay gente que no comparte y no le es fácil compartir su necesidad, pero uno puede ver ciertas señales. Después de conocer a la gente, uno puede ver ciertas señales donde uno dice, aquí me parece que algo pasa. Y por lo menos en el amor, acercarme sin ir con la intención de aconsejar, porque también en la postura y hay que tener cuidado de creer que uno se lo sabe todo. Ahí vamos a seguir trabajando eso cuando veamos el aconsejado, pero también uno se puede acercar ahí a alguien que tenga algún tipo de necesidad cuando da ciertas señales. Nadia. Sí, Pamela, quiero hacer un alcance también en relación a lo que estabas diciendo. Y creo que es súper importante dentro de la preparación del consejero esta comunión con el Señor para ser guiados a través del Espíritu Santo, Amén. para poder conocer iluminados por el Espíritu Santo para poder llegar a las personas que están en necesidad. Porque como bien lo dijo Pamela, a veces hay personas que les cuesta mucho hablar y no es que no quieran decir lo que les sucede, sino que a veces ni siquiera sabe poner nombre a sus emociones, todo lo que está pasando o su dolor, etcétera. Por lo tanto, creo que es súper importante esta comunión con el Señor de nosotros como consejeros, de tal manera que podamos ser usados y direccionados por el Espíritu Santo para llegar a aquellas personas que tanto necesitan. Eso por un lado, porque hay personas con diferente temperamento, carácter, forma de expresión, hay un bagaje cultural, una formación o una deformación también, por lo tanto eso hay que considerarlo en el momento de la consejería. Vamos con la otra pregunta, la número 4, dice, pero en realidad no es una pregunta, sino más bien algo que tenemos que identificar. Dice, identifique alguna área específica de consejería con la cual se sentiría mayormente preparado para aconsejar. Esto sería el grupo 4, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, mis compañeros, mis hermanos en Cristo, Natalie, ella como su profesión ella es especialista en la parte educativa, en educación, y ella dice que se siente muy cómoda trabajar con temas relacionados con niños, jóvenes, todo lo que conlleva a la parte de la orientación para los niños en edad escolar. Sin embargo, bueno, no se limita porque ella está trabajando con jóvenes en el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia, en la escuela bíblica, bueno, ya mencioné lo de los niños. Marcelo, matrimonios jóvenes, hombres, grupo de jóvenes también. La hermana Mónica, ella dice que se ha fortalecido mucho con las mujeres por su experiencia con la UFA y con matrimonio. Y bueno, el pastor, ilimitado. Ilimitado. Lo que no podamos resolver lo derivamos al pastor. Claro. Bueno, y en mi caso personal, he tenido la experiencia de poder conversar mucho con mujeres casadas, matrimonios, jóvenes.
Y, y bueno, eso. Ujú. Muy bien. Siempre de manera natural, a veces sin darnos cuenta, hasta con personas mayores que nosotros, estamos allí Ujú. conversando y Ujú. dando palabras. Ujú. Amén. ¿Alguien más quisiera enriquecer esta respuesta? José. Sí, bueno, nosotros, la respuesta nuestra es un enfoque más general, como grupo. Entonces, nosotros escribimos lo siguiente: consideramos que nos es más fácil aconsejar según la experiencia de vida que tenemos de acuerdo a la edad y las etapas de la vida, siempre teniendo en cuenta a la Biblia como nuestro manual. Ujú. Y es aconsejable que el acompañamiento en la consejería debería ser con personas del mismo sexo o que sea dada por una pareja. Ajá, ok. Súper importante lo que acaba de mencionar José y Elis en cuanto a con quién, más bien con quién nos sentimos mayormente preparados, o ustedes se sentirían mayormente preparados para aconsejar. Hay que tomar varios puntos ahí que son súper importantes dentro de la consejería. A veces influye mucho el rango etario, influye mucho con quién tengo más afinidad con los niños, de acuerdo a mi preparación, como por ejemplo con Natalie. Lo otro con las mujeres. Es importante también en las consejerías que se puedan generar estos espacios de mujeres aconsejando mujeres, por ejemplo, hombres aconsejando a varones, matrimonio aconsejando a matrimonios. Y eso es algo perdón, que nosotras vamos a repetir durante este tiempo de la entrega de herramientas para el acompañamiento. Es súper importante eso, que un matrimonio, por ejemplo, aconseje un matrimonio, que no vaya ella o él solos a aconsejar el matrimonio. Entonces, eso también les resguarda a todos de muchas cosas. El enemigo dice la palabra que vino a matar, a robar y a destruir. Por lo tanto, es tan importante que nosotros también seamos astutos en ese sentido, sagaces, que podamos, ¿cómo se llama esto? Ver el peligro que se puede generar por alguna u otra situación. Entonces, es importante relacionarnos con aquellos que también, los adultos mayores, que a veces también tienen afinidad con los jóvenes, eso es increíble, ¿ah? Que se produce ese espacio tan bonito entre jóvenes y adultos mayores. Por lo tanto, siempre va a haber a alguien a quien aconsejar, siempre, siempre. Entonces, aquel que pide ayuda también, pero también ser guiados por el Espíritu Santo a aquella persona que no pide ayuda, pero que sí necesita, y que el Señor nos dé las herramientas que vamos a tratar más adelante para poder llegar a esa persona y brindarle el acompañamiento necesario. Y la última, vamos a Ujú. dejar para que todos puedan contestar. Pamela, te la cedo a ti, ¿Ya? por favor. ¿Ya? Ya, para que sea más amplio. Ajá. ¿Cuál cree usted es el tiempo necesario para un acompañamiento? Pregunta abierta para todos. ¿Cuál cree usted que es el tiempo necesario para el acompañamiento? El que sea necesario. El que sea necesario, ¿ya? Muy buena respuesta, el que sea necesario. Pero ¿cuánto creen ustedes que podría ser un mínimo? Bueno, yo le voy a decir algo. Yo recuerdo que una hermana que ahorita es pastora, pero en su momento fue consejera en la iglesia allá en Venezuela, un ejemplo de ella. Y ella una vez me dijo a mi hijo: José, uno no puede estar mucho tiempo aconsejando a una persona si esa persona no se quiere dejar ayudar. Ujú, Porque si tú estás con esa persona y estás haciendo un acompañamiento, ella vivió un caso especial con un joven, de que el joven fue a ella y le dijo: yo quiero que tú me ayudes. Porque ujú, fue así, y el joven estaba dando progreso, pero llegó un momento que el joven volvía nuevamente a su lodo, ¿ok? ujú, Y iba y venía, y llegó un momento que era desgastante para ella, ujú, y era un desgaste ya hasta mental y espiritual para ella, porque ujú, eran temas heavy, muy ujú, heavy, mi hermano, ¿ok? Entonces, oye, y para él era como ese lazo más que todo, como ni siquiera era como, no es su hijo, no es nada, no era, ujú, o sea, era bastante fuerte. Entonces, ella dice, tuvo que cortar para ella ujú, poder tener paz también. Entonces, ujú, me dice, hay momentos que uno tiene que saber cuándo darle, cortar eso. ujú. ¿Ves? Pues si la persona no quiere realmente, ya lo deja, ya no se lo entrega al Señor.
Ella es Ok, un caso puntual. sí, sí, correcto. Gracias, José. ¿Alguien más quiere agregar algo a esta pregunta? Sí, ¿Cuánto es aquí el tiempo, Natalie? lo conversábamos en el grupo que la verdad que dependiendo también del tema y la situación, porque Ujú, pueden haber situaciones que sean de una pura sesión, por ejemplo, una pregunta o ujú, algo muy sencillo y que sea solo de la sesión y que quede resuelto ahí. Hay otros ujú, temas que necesitan ser abordados en mayor cantidad de tiempo. Entonces, disponer del tiempo necesario para cada tema, pero lo importante es ser constantes y no dejar esto en el camino y que la persona de alguna forma se sienta como que la dejamos en el camino y la dejamos abandonada. Entonces, ujú, si esto lo iniciamos, también se tiene que terminar, tiene que también ujú, haber un cierre, un ciclo que se cierra, que la persona sienta que esto ya terminó. Entonces, que yo mm, creo que eso también es súper importante. Y lo otro también que hablábamos, el tema de cuando son cosas un poco más delicadas, en mi experiencia también el tema del seguimiento. ujú. Uno puede haber aconsejado, tener estas sesiones, haber cerrado el ciclo, pero cada cierto tiempo hacerle un seguimiento de la situación. Súper, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, aquí puse algunas anotaciones. Hay varias variables, ¿cierto? Ustedes dijeron situación, la persona en sí y la importancia del seguimiento. Pero también es importante no generar dependencia. Hay gente que se vuelve dependiente, que nunca logra soltar a ese consejero y necesita siempre que le diga qué es lo que tiene que hacer. A lo mejor no son tantas las personas, pero uno se puede, y pueden haber otras cosas de trasfondo. Por eso se genera esa dependencia. Pero igual yo creo que hay que tener cierto cuidado, porque de alguna manera, bueno, el acompañamiento a veces, ahí también lo vamos a ir viendo, pero a veces ni siquiera es decir algo, es poder estar. ¿Me entienden? Es simplemente estar. Y estar hasta el momento en que la persona se sienta capaz de hablar, porque a lo mejor antes no es capaz de hacerlo. Eh, y bueno, vamos a ir viendo otros detalles que significa también estar acompañando a alguien, Pastor. Sí, estaba pensando en el factor de que puede que esta consejería o acompañamiento ya lleve un mes, ya Ujú, 2 meses reuniéndose, o ya sea una vez por semana, o 2 veces, o cada 2 semanas. No sé si se llega a un momento, estoy pensando en lo siguiente, si se llega a un momento en que ya no hay nada más que decir, donde el aconsejado ya lo dijo todo, lo contó ujú, todo, no tiene más detalles, y el consejero en este caso puede decir que no tengo nada, no sé qué más decirte, ujú, o nos vamos a dar vuelta en lo mismo todo el tiempo. No sé si eso puede suceder o pasa, me lo pregunto ahora, o pasa, ujú, de que eso pueda indicar, sabes que hasta aquí debemos llegar porque nos vamos a conseguir llegar a otro punto o ujú, cambiar las cosas, no sé. Estoy pensando en eso, no sé si se dará en alguna ocasión. ujú. ¿Nadie? Sí, creo que es súper importante. Bueno, me desconcentré un ratito porque justo me entró un mensaje de mi hija que me necesitaba urgente. eh, es súper importante también la derivación. Ujú, La derivación cuando nosotros o el consejero en este caso no puede atender un asunto que llega hasta su competencia nomás, ujú, ¿verdad? Entonces, y de ahí, por ejemplo, ser derivado al pastor ujú, y el pastor en su defecto lo analizará y si no está ahí también en su espacio lo puede derivar, porque hay ujú, situaciones que se presentan dentro de la consejería, hermanos, que no, quizás ustedes no van a poder sortear. Y por más que a veces se ponga empeño, dedicación, ujú, seguimiento, en fin, hay aspectos que se escapan de nuestras manos. Hay ujú, aspectos que se escapan de mis manos. Yo soy terapeuta de duelo y hay aspectos que se escapan de mis manos. Por ejemplo, cuando hay un duelo complicado, yo derivo al psiquiatra porque necesita otro tipo de ayuda. Entonces, hay asuntos que nosotros también debemos ir analizando y con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, que nos da la guianza para darnos ujú, cuenta en qué momento debemos detenernos,
¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, hermanos, así que Exacto, va a ser materia de otra sesión. exacto. Y nos vamos a enriquecer mucho con eso, que nos va a ayudar para saber en qué momento nosotros debemos frenar y derivar. Ahí vamos a ir viendo también lo que es el ciclo de la consejería, así como para ir considerando dentro de qué es lo primero que debiese conversar con esa persona. Y dentro de eso está al final como el tema de derivar también. Así que Exacto. no, sí, hay mucho que aprender. Era solamente para hacer un sondeo de lo que ustedes podrían pensar, ¿cierto? Lo que es la consejería y, y bueno, cada una de las preguntas que estuvimos ahí desarrollando, el tiempo, a quién, ¿cierto? Así que no, ha sido muy, muy enriquecedor, muy bueno. Nadia, ya Sí, estamos casi vamos a cerrando. ir cerrando y vamos a compartir pantalla de unos aspectos que también queremos mencionar, queridos hermanos. Entonces, queremos ir haciendo como englobando lo que hemos dicho en esta sesión y quizás algunos aspectos no lo hemos tocado, entonces queremos mencionárselos también en este momento. ¿Qué es la consejería bíblica entonces? Tomamos como la consejería bíblica es el proceso a través del cual un creyente maduro contribuye a dos aspectos importantes relacionados con el crecimiento emocional y espiritual de otra persona. Entonces aquí cabe una responsabilidad a este creyente maduro en una contribución, digamos, para que exista un crecimiento en dos aspectos importantes, emocional y espiritual. Y aquí hemos hablado anteriormente acerca de la dirección del Espíritu Santo bajo la autoridad de la palabra. Y esos son dos aspectos súper importantes dentro de todo lo que es la entrega de herramientas para el acompañamiento en la consejería, por medio de la dirección del Espíritu Santo y bajo la autoridad de la palabra, porque es en la palabra de Dios en donde nosotros encontramos el consejo adecuado, ¿verdad? Luego, no me avanza la lámina, ahí sí. Y en el contexto, la entrega, digamos, de lo que estaba anteriormente, bajo la autoridad de la palabra y la dirección del Espíritu Santo, y en un contexto de una comunidad cristiana, para que a través de las circunstancias de la vida, que son muchas veces permitidas por Dios, esa persona a la que se está aconsejando pueda tener como meta, y nosotros como consejeros también podamos llevarle a Cristo, ¿verdad? Y que lo pueda glorificar y un aspecto muy importante igual, pueda crecer a la imagen de Cristo, pueda crecer a la imagen de Él. Un crecimiento importante que solamente nos da la presencia de Dios en nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, y nos lleva, obviamente, conocer a Cristo, recibir a Cristo, nos lleva a la persona a un proceso de sanidad. Y aquellos que están dentro de un contexto cristiano también puedan llegar a ser cristianos maduros. También es importante dentro de la consejería que la persona que imparte este tipo de consejería necesita, ante todo, aquí hay algo, quizás usted dice, bueno, pero eso es básico, pero es súper importante, hermano, que lo mencionemos. Necesita ante todo haber nacido de nuevo y además haber madurado en la fe cristiana. Un consejero cristiano necesita adquirir cierto nivel de madurez, ¿verdad? Por lo tanto, es tan importante el nuevo nacimiento, que cuando nacemos de nuevo vamos creciendo de a poco hasta que llegamos a cambiar nuestra vida, por supuesto, ¿verdad? Entonces, haber nacido de nuevo y haber madurado en la fe cristiana. Eso es súper importante para una persona que imparte consejería. Antes de ir a la tarea. Ah, sí, perdón, Nadia, dale nomás. Sí. Una última me queda, creo, Pamela, Sí, antes de la tarea. sí. Sí. La meta también, la consejería bíblica tiene una meta y esta meta es la misma que la del discipulado. Yo creo que ustedes, hermanos, han hecho cursos de discipulado, ¿verdad? Anteriormente,
Y la meta de la consejería es la misma, una Mm. madura relación con Jesucristo. Y esto es súper importante, hermano. Y esto lo logramos ¿cómo? A través de las disciplinas espirituales, la lectura de la palabra, la comunión con el Señor, y que podamos relacionarnos también con Cristo, podamos relacionarnos con nuestra comunidad de fe. Ahí tenemos unas citas que apoyan Mm. esto que estamos comentando con ustedes. Em, y el medio, hablamos primero de una meta, luego hablamos del medio por el cual se realiza la consejería bíblica, el mismo por el que se realiza el discipulado. Nuestra base, nuestro sustento, hermanos queridos, es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que transforma el corazón del ser humano. Así como Cristo transformó nuestras vidas a través del poder de la palabra, creemos y tenemos la certeza que es el poder de la palabra el que cambia el corazón de aquella persona que está atribulado, aquella persona que está atormentada, aquella persona que está pasando por momentos difíciles donde no hay esperanza. Por lo tanto, es tan importante que nosotros podamos a través de la palabra plantar en el corazón del ser humano, hombres y mujeres que hoy día están desorientados, que podamos plasmar lo que la palabra enseña para que exista un cambio en el corazón. Y obviamente debe haber un acompañamiento. Esa persona no va a tomar la Biblia per se, solo, ¿verdad? La va a tomar donde hay un compañero, donde hay una compañera, donde hay una persona que le está guiando, acompañando y luchando con él o con ella frente a las dificultades que está pasando. Pamela, te dejo con la tarea. Ahí, antes de la tarea quiero leer las citas bíblicas que están ahí. Ya, Yo perfecto. tengo Colosenses 1:28, la versión NTV, dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfecto en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Quedándome con esa cita bíblica, y eso justamente era lo que delante interrumpía a Nadia, es que el semestre pasado estuve en el seminario en una clase que se llamaba acompañamiento pastoral, ¿ya? Y que tiene que ver mucho con el tema de la consejería bíblica. Y en mi estructura de orientadora familiar, como que de alguna manera uno lo que quiere ir es ayudar a resolver la situación en particular que esa persona está viviendo, ¿ya? Pero la mentalidad de la consejería bíblica es diferente, porque no solamente es ayudarlo ¿cierto?, a solucionar su problema, sino que a establecer a las personas en su fe y aportar para la madurez en Cristo. Entonces, una visión mucho más amplia. Y para aquellos que no son creyentes, llevarlos al conocimiento, ¿cierto?, de que hay un Cristo, de que hay un Salvador, y poder compartir el plan de salvación con ellos. Entonces la mirada es mucho más amplia. Es como que esa es la primera necesidad, ¿cierto? Y a causa de eso van a ir como solucionándose los otros temas. Y por eso lo que decía aquí Pablo, por lo tanto hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos, como que preparando a esas personas para presentarlas delante de Dios, ¿me entiendes? Una preparación a la perfección, ¿ya? Y en ese aspecto estamos como trabajando los unos con los otros. Y dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Así que eso me parecía muy, muy interesante. Y podríamos a lo mejor revisar el segundo texto bíblico, segundo de Timoteo 2, 1 y 2, dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlo a otros. Entonces eso también es importante, la continuidad. Pablo enseñándole a Timoteo, pero Timoteo enseñando a otros para que ellos preparen a otros. Y así de alguna manera es la consejería. Cuando hablábamos de un tiempo, de un plazo, es como que tú acompañas a una persona a cierto crecimiento, pero después tú lo sueltas para que esa persona acompañe a otro.
¿Y me entiende? Y así se vaya dando esta cadena o de la multiplicación de lo que es la consejería y el acompañamiento de los unos a los otros. Entonces, cuando ya hay alguien que tú ves que ya está capacitado, dice, y ahora yo te debo soltar para que tú acompañes a otro y yo pueda tomar a alguien más. Y eso también es muy importante, muy importante. Y a lo mejor tomar la última antes de ir a la tarea de Primera de Pedro 2:13 con respecto a lo que es la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado. No, parece que esa no era. O habla del sometimiento, pero en este caso habla del sometimiento, pero a la palabra de Dios. Eso es lo que habla acá. Y el otro es Salmos. Salmos 1. Bueno, aquí dice, qué alegría para los que nos siguen, no, qué alegría para los que nos siguen el consejo de malos y andan con pecadores ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Está temblando. Temblando. Que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. El tema de la palabra, meditando en ella siempre. Sí, ya pasó. Muy bien. Y bueno, 2 tareas. Esta no la habíamos conversado con nadie, pero como esta va a ser una consejería bíblica, creo que lo importante, hermano, que cada vez que usted estudie la palabra, lea la palabra, subraye algún consejo que da la palabra. Porque es la única manera de poder aconsejar bíblicamente, es conocer la palabra. Pensar bíblicamente también. Entonces, cada vez que usted desde hoy en adelante comience a leer la palabra, subraye con algún color distinto o anote la cita bíblica de tal manera que vaya diciendo, oh, aquí hay un consejo. Y ustedes lo puedan ir notando, porque todos esos apuntes van a servir justamente para este acompañamiento bíblico. ¿Ya? Y con eso cierro paréntesis y vamos a la tarea. Ahora sí, Nadia, por favor, tarea para la casa. Muy bien, tarea. Escribir una carta de presentación en la cual incluyan sus principales características, habilidades, fortalezas y dones que pudiesen ser útiles al proyectarse como consejeros. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque el Señor nos ha dado capacidades y nosotros tenemos que conocer nuestras capacidades para poder luego ponerla al servicio, en este caso, de lo que es la consejería o acompañamiento. Así que esta tarea tienen que enviarla. Ahí están los correos. Escribir una carta de presentación en la cual incluyan sus principales características, habilidades, fortalezas y dones que pudiesen ser útiles al proyectarse como consejeros. La tarea pueden enviarla a mi correo y yo le comparto luego y la revisamos con Nadia. ¿Cuál es la idea? Que esta tarea llegue el día antes de la clase, porque nosotros nos vamos a reunir todos los miércoles en la mañana. Así que la idea es que las pudiesen estar enviando el martes. En la noche a cualquier hora, antes que nos podamos encontrar con Nadia para poder evaluarla. ¿Ya? ¿Se entendió alguna consulta con respecto a la tarea? ¿No? Ya, muy bien. Correo electrónico. El mío, Pamela. Está en el sílabo. Ahí están los teléfonos, están los correos, está todo, ¿ya? Ya, Nadia. Ya, ¿Se asustó la Emilia? sí, Ah, sí, sí. Es que estábamos las dos nomás, entonces ah, tu papá acaba de llegar. ya. Sí, también queremos adjuntar una bibliografía importante, libros que van a ser de mucha ayuda para ustedes para tener más herramientas en todo el tema del acompañamiento.
Entonces, son libros que yo ya he leído, por lo tanto, me atrevo a recomendárselos, ¿verdad? Vamos a enviarlos, yo creo que los voy a enviar al pastor Jaime y él los puede difundir a los correos electrónicos de cada uno de ustedes. Y son libros que realmente van a ayudar muchísimo para todo lo que significa el proceso de acompañamiento. Ahí se van a encontrar con casos también de situaciones que presentan los autores de los libros como para resolver diferentes situaciones. Por ejemplo, el libro de Norman Wright, Cómo aconsejar en situaciones de crisis, ahí hay mucha casuística, entonces ustedes pueden ir leyendo y también quizás en algún minuto enfrentándose a situaciones como esas o similares, que puede también ayudar a ver cómo el autor resolvió una situación determinada. Hemos tomado algunos temas de algunos de estos libros también, por ejemplo, de pacificadores, de Mejor son dos que uno. Hemos tomado algunos aspectos también de ahí que si ustedes van leyendo los libros se van a ir dando cuenta. Son textos súper buenos, hermanos, son de autores serios en el tema de la consejería, gente muy preparada que escribe acerca de aspectos tan importantes. Philip Jansen, por ejemplo, escribe acerca de la gracia, cómo el actuar de la gracia es tan importante versus la condena humana. En momentos en que nosotros condenamos, vemos actuar la gracia de Dios. Es un texto muy interesante también. Tu matrimonio sí importa, las claves y clavos en la relación de pareja. Es de un matrimonio español, son terapeutas de familia ambos, y es un libro muy interesante. Así que eso sería en cuanto a la bibliografía. La vamos a enviar al pastor Jaime y él la va a difundir a los correos electrónicos de cada uno de ustedes, hermanos. En el sílabo está la bibliografía. También, Lo sí. que nadie va a enviar va a ser los PPT de los libros, para que ustedes los tengan, ¿ya? Los libros más bien. Exactamente. O sea, Los sí, textos. exactamente, Los textos, sí, los textos. Sí, exactamente. Eso sería, pastor. Ahí estaríamos concluyendo nuestra primera clase. Nos encontramos hasta el próximo Eso sería. miércoles, Dios mediante. Ay, si dejas de compartir. Ahí Muy sí. bien. Ay, sí, excelente, excelente. Nos pasamos unos minutos de la hora, pero ha sido un buen tiempo. Muchas gracias. Que este ánimo siga presente. Tenemos una tarea. Entiendo que estamos empezando de a poquito con las tareas para entrar en calor, echar a andar motores, ¿ya? Así que, bien, no, muy bien. Muy agradecido por este tiempo. Gracias, Nadia. Gracias, Pamela. Gracias a cada uno por estar presentes. Terminamos con una oración. Marcia, si puedes tú, Marcia, activar tu micrófono, nos Ya. despides con una oración. Ya. Bueno, Señor, le alabamos, le bendecimos en esta noche y le agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos. Y rogamos a usted que nos ayude, Señor, porque a veces uno mira solo sus falencias, pero usted ve más allá, Señor. Y aquí estamos y queremos trabajar para usted. Para eso estamos, Dios mío, para entregar a otros, para llegar a otros, Señor. Usted conoce nuestras capacidades y de acuerdo a eso yo le ruego en esta hora que usted nos ayude a cada uno, Señor, que vea la intención de nuestro corazón y nos ayude para poder aprender realmente en este curso, para aprender de corazón, aprender con todo nuestro corazón para poder trabajar en su obra, Señor, para poder sentirnos útiles para usted, ser un vaso útil. Señor, yo le agradezco, Padre Santo, por esta oportunidad que nos da y le pido que nos dé la gracia, nos dé la inteligencia, la sabiduría, Señor, y el amor, sobre todo el amor, para poder llegar a otros. Gracias, Padre, y le pido que bendiga también a las personas que van a dictar este curso y a cada uno de los que estamos integrando. Muchas gracias, Señor. Le alabamos, le bendecimos y le honramos y le damos gracias. Gracias porque usted es nuestro Dios, nuestro Padre, y porque en usted estamos seguros. Le alabamos y le bendecimos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. También agradecer y a la hermana Jacqueline Villalobos, que nos acompaña desde Reñaca, así que por supuesto, querida hermana, bienvenida ya a esta capacitación.
Muchas gracias, pastor. Gracias. Muy bien, que estén todos bien, que tengan un buen Que tengan un descanso. buen descanso. Muchas Buenas gracias. noches. Nos Chao, vemos el chao. próximo miércoles. Chao. Chao. Chao, Chao, chao. 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 Chao, Buen día. que estén bien. Bye, bye. Chao, Mónica. Chao, chao.